Bueno, en esta presentación vamos a iniciar la unidad 4 de espacios vectoriales. Iniciamos con el concepto básico de un vector utilizado en física y matemáticas, que viene siendo un segmento de recta dotado de un sentido, ¿verdad? Y que lo podemos representar, en este caso, en un plano euclidiano. Como ustedes recordarán, el vector pues tiene lo que sería el sentido, la magnitud y el ángulo que forma con respecto, en este caso, al eje X. Al final de cuentas, el vector no es más que una representación numérica con esas características. Y aquí las vemos: la dirección, que es la línea recta sobre la que se traza el vector; la amplitud o el módulo, que viene siendo la longitud y que representa una cierta cantidad; el sentido, que viene siendo la punta de flecha; el punto de aplicación, al lugar o punto geométrico donde inicia el vector gráficamente, es decir, tiene un origen; y el nombre o denominación, que puede representar una simple letra o una temperatura, una velocidad, etc. El sentido de los vectores, vemos que nuevamente aquí se explica, se representa por una flecha que apunta a una cierta dirección. Hay que recordar que es importante el sentido, ya que al momento de expresar estas magnitudes puede determinar el tipo de operación o cálculo para realizar con ellos. Un sentido positivo, un sentido negativo. Ejemplo es la atracción de la gravedad, que tiene un sentido hacia el centro de la Tierra, apuntando en la parte negativa del eje Y. Ahora tenemos tipos de vectores, que son los vectores libres, los deslizantes, los fijos o ligados, los angulares o concurrentes, opuestos, colineales, paralelos y coplanarios. Ven aquí un simple ejemplo, ¿no? Aquí, si yo aplico una fuerza a este pedazo de papel, saldrá impulsado, y vemos que esa fuerza se representa con un vector. Podemos representar aquí un vector fuerza, puede ser un vector velocidad, un vector aceleración. En el caso de la moneda, vemos que esta cae por efecto de la gravedad, y podríamos representar aquí el peso o la aceleración de la gravedad. En este otro ejemplo vemos el lanzamiento de una pelota que tiene cierta altura, y vemos cómo vectorialmente representamos el peso, producto mg, y podemos representar el vector, que en este caso es paralelo al eje X. Bien, pues una vez que recordamos el concepto de lo que es un vector, ahora vamos a ver lo que son los campos vectoriales, que en sí son como un conjunto de vectores que representan el flujo de un fluido, entre algunos de los aspectos que pueden representar. También ofrecen una manera de visualizar funciones en un espacio que puede ser de 2 o 3 dimensiones. Vemos que los vectores se pueden representar en forma unitaria en el eje X con la Y, en el eje Y con la J, en el eje Z con la K. Ejemplos: ven, aquí tengo un vector que estoy representando sus componentes en X, el valor de 2, y en Y el valor de -3. Y observen que aún lo puedo representar ahora en una forma matricial. Aquí tengo el componente X y aquí tengo el componente Y. En el caso de 3 dimensiones, tendríamos la componente en X como -1, la componente en Y como 4 y la componente Z como 10. Ahora representamos el vector unitario K. Matricialmente quedaría de esta forma. Vuelvo a hacer hincapié en vean cómo se representaron
matricialmente en 3 y en 2 dimensiones. Bueno, ¿cómo se construye un campo vectorial? En este caso, asocio un vector a cada punto en el espacio. ¿Sí? Los campos vectoriales y el movimiento de fluidos van de la mano. Bien, se puede pensar acerca de un campo vectorial como que representa una función multivariable, es decir, la combinación x, y, z para un espacio de 3 dimensiones, y las longitudes de la flecha de un campo vectorial pues realmente no están a escala. Ahorita veremos algunas gráficas, pero sí nos permiten determinar cuál es el comportamiento de un líquido, quizás de algún otro fluido, como puede ser la temperatura, etcétera. Ejemplo, vean, aquí tengo un campo vectorial. Vean cómo estoy quizás representando el movimiento de un fluido mediante sus partículas, y cada flechita o cada vector representa una partícula. Cuando ponemos un recipiente con agua y lo agitamos, podemos, no sé, poner algún corcho y ver cómo se mueve. Ese movimiento lo puedo representar por un vector, ¿sí? Bien, vean, aquí tengo un vector, en este caso la componente x representada por la función seno de x más seno de y, y la componente y como seno de x menos seno de y. Vean, esto sería en forma matricial, y aquí ya sería en un plano euclideano. Vean, aquí tengo en y, que me representa la parte de x, y en j, que me representa la parte en y. Gráficamente, el espacio vectorial representado por la función anterior sería así. Obviamente hay que dar valores a las variables para obtener cada uno de los vectores. En 3 dimensiones observamos componente x, componente y componente z. Y aquí tendremos la representación de este espacio vectorial. Cada vector, pues tendríamos que sustituir los valores de cada una de estas variables y nos darían cada uno de estos vectores en el espacio tridimensional. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean, la componente x, ahora lo representamos de esta forma, es e a la coseno de z. La componente y, pues es y la componente z como seno de xy. Y aquí vemos la representación de ese espacio vectorial, ¿no? Obtenemos la gráfica y obtenemos el espacio vectorial. Bueno, en resumen, un campo vectorial asocia un vector a cada punto del espacio. Los campos vectoriales y el movimiento de fluidos van de la mano. Se puede pensar acerca de un campo vectorial como que representa una función multivariable, y las longitudes de las flechas en un campo vectorial normalmente no están a escala, porque pues, imaginen, sería muy grande para ciertos aspectos representar un vector. Lo que nos interesa es cómo se está moviendo, en este caso partículas en un fluido. Por eso no se pone aquí una escala en los vectores. Bien, pues esto sería todo como una parte introductoria a campos vectoriales.